Hola chicos, ¿cómo están? Pues aquí está mi nuevo vídeo, como se lo había dicho antes, pues como se lo había prometido. Entonces, si hoy lo que vamos a hacer es comercializar con los gráficos OTC. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen y saben cómo son, cómo funcionan, cómo podemos operar con estos gráficos y en qué vamos a basarnos, pero hoy más detalladamente vamos a fijarnos en ello, ¿ok? Y pues pasemos al grano. Como ya he mencionado, lo que vamos a hacer es comercializar con los gráficos OTC, que son las cotizaciones extrabursátiles que no se dan en análisis técnico y las noticias no influyen tanto en estas cotizaciones, ¿vale? Pero estas cotizaciones se dan muy bien para el análisis técnico. Así que hoy nosotros vamos a comercializar utilizando la estrategia basada en el análisis técnico. Vamos a basarnos en el nivel de soporte y resistencia, las tendencias descendentes ascendentes y otras situaciones en el mercado. Para el análisis del mercado voy a utilizar el periodo de tiempo de 15 segundos y las posiciones las vamos a abrir de 1 a 3 minutos. Hoy tengo $52 en mi depósito y quiero aumentar este monto hasta 2 o 3 mil dólares. Y si todo me sale bien, pues al final también vamos a ver cómo se puede retirar los fondos. Ok, a por ello. Voy a abrir aquí una posición por un minuto corta y vamos aquí a dar una línea horizontal según las indicaciones más bajas y vemos el nivel de soporte y el precio tiene muy buen potencial para bajar y vemos que el precio ha empezado a salir por fuera de este nivel, por eso hemos abierto una posición corta. Yo creo que este nivel va a romperse y las máximas también aparecen más abajo, por eso creo que en esta situación un minuto va a ser suficiente. Vamos a ver qué pasa con el precio y qué tenemos. Bien, bien, chicos, bastante bien. Como pueden ver, después de un movimiento para arriba, siguió el movimiento abajo. Tuvimos un impulso para abajo y podemos ver aquí un gap entre las velas, ¿sí? Nosotros pudimos ganar con ese movimiento impulsivo y un minuto aquí ha sido suficiente. Muy buen comienzo, vamos a seguir. Bien, miren, aquí vemos que la tendencia es descendente y abajo tenemos el nivel de soporte después del toque del nivel. Ha habido un pequeñito salto y ahora el precio de nuevo se acerca hacia el nivel. Aquí les propongo abrir una posición corta por 2 minutos porque con más probabilidad el precio irá hacia el nivel y es bien probable que esté roto. 2 minutos aquí hemos tenido con el tiempo de sobra, teniendo en cuenta la zona de flat y a ver si el precio tendrá reacción y irá para arriba. Vamos a ver qué pasa y mientras estamos esperando, chicos, me gustaría invitarles a mi canal cerrado en Telegram. Aquí pueden ver mi Telegram y claro que es canal abierto y también tengo mi canal cerrado. Para entrar ya simplemente tienen que escribirme por privado la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo y yo les añado a este canal. ¿Qué hago ya? Pues comparto ideas, estrategias, de señales, mantengo una comunicación más detallada, digamos así, con mis seguidores. Así que si todavía no están en mi chat en Telegram, les invito allá. Y vamos a ver los resultados de nuestra posición. Bien, bien chicos, el precio ha crecido un poquito, pero luego volvió hacia el nivel. Pero vemos que este nivel todavía no se ha roto, por eso yo creo que esto va a pasar pues muy pronto y vamos a abrir la siguiente posición aquí mismo. Entramos en la posición corta por 2 minutos y aquí vemos que tenemos un apretón del nivel de soporte y las máximas del precio parecen más abajo. Así que yo creo que esta vez sí que podamos trabajar con este movimiento descendente y el nivel se rompe. Muy bien, chicos, como pueden ver, el precio siguió para abajo y es donde ganamos de nuevo. Efectivamente, ahora vemos que se rompe el nivel y aquí 2 minutos nos han sido suficientes. Nosotros pudimos trabajar con este par de divisas 2 transacciones seguidas. Estas situaciones funcionan bien y vamos a seguir y vamos a encontrar un par de situaciones más. Bien, miren acá, tenemos el nivel de resistencia arriba y vemos que después del
del toque del nivel, el precio ha bajado y ahora de nuevo se acerca al nivel y las mínimas del precio aparecen cada vez más arriba y hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio. En esta situación yo les propongo abrir una posición por 3 minutos porque el precio tiene muy buen potencial para crecer y yo creo que irá hacia el nivel 3 minutos. Hemos aquí tenido el nivel de flat, la zona de flat. Vamos a ver qué pasa con el precio. Chicos, veo que no todos ustedes todavía me siguen en YouTube y les invito a suscribirse a mi canal en YouTube para no perder la información. Están al tanto de todas las estrategias y todos los vídeos que publico en mi YouTube. No duden en suscribirse a mi canal y aprovechenlo ya. Bastante bien, amigos, bastante bien. Como pueden ver, aquí el precio siguió arriba y pudimos ganar. 3 minutos han sido suficientes y después del toque del nivel ha habido un bajón, hemos tenido la reacción del nivel de soporte, pero sí que pudimos ganar con este movimiento. Vamos a seguir. Pues aquí vemos el nivel de soporte, vemos que después del segundo toque del nivel ha habido un crecimiento y aquí tenemos la reversión del precio que se forma la vela roja. Aquí les propongo abrir una posición corta también por 3 minutos porque el precio tiene buen potencial para bajar y las máximas del precio aparecen más abajo y el precio yo creo que irá hacia el nivel y el nivel también se romperá. Hemos tenido 3 minutos porque a ver si el precio entrará en la zona de flat o habrá un crecimiento del precio. Pero teniendo en cuenta todos estos movimientos, espero que este tiempo no sea suficiente. Ok, perfecto, perfecto, chicos. Como pueden ver en el mercado hay mucha volatilidad, el precio se mueve muy impulsivamente y ha habido un crecimiento y luego otra vez el bajón del precio, pero nosotros sí que pudimos ganar con este movimiento descendente. 3 minutos han sido suficientes. Vamos a ver un par de situaciones más. A ver acá. Pues vemos que había una tendencia ascendente. Después del toque del nivel de resistencia hubo un bajón. Ahora el precio está en la zona de flat. Un chiquitico apagón. En esta situación también les propongo abrir una posición por 3 minutos porque el precio seguirá arriba, creo. Porque el precio tiene muy buen potencial para crecer. Vemos que el precio iba seguramente con velas verdes hacia el nivel y las rojas prácticamente no había, lo que quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para crecer. Por eso creo que aquí 3 minutos van a ser suficientes. A ver qué pasa. Y mientras estamos esperando los resultados, como pueden ver chicos, yo comercializo siempre con Quotex y con Pocket Options. Son las dos plataformas en las que yo confío y me encanta trabajar en esas plataformas. Así que les invito también a registrarse en esas plataformas para operar y ver cómo funciona y seguir las estrategias que comparto si todavía no tienen una cuenta con el broker. E incluso para su primer depósito tendrán un bono como 50%, así que no lo pierdan y a por ello. A ver, nuestra posición se cierra exitosamente. El precio estuvo en la zona de flat, pero luego siguió el movimiento arriba y nosotros pudimos ganar. Todas las situaciones en el mercado funcionaron bien y con el enfoque concreto, correcto, todas estas estrategias funcionan bien. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que ya saben un poquito más y pues aquí sería todo por hoy. No olviden de suscribirse a mi canal en YouTube, que aquí les dejo toda la información. También tienen la información para entrar en mi chat cerrado en Telegram. Todo lo dejo acá. Y espero que tengan mucho y mucho éxito. Yo veo que ustedes me están escribiendo contándome de cómo les fue un día, otro día el trading utilizando estas estrategias, pues me alegro muchísimo y yo sé que todavía hay mucho por delante. Así que no dejen de ver mis videos, escríbanme, comenten, pongan me gusta y siempre estaremos en contacto. Gracias y hasta la próxima.